Nuestra esperanza es que conozcas a Dios, encuentres libertad, descubras tu propósito y hagas la diferencia. Al terminar la reunión, comienza tu proceso hablando con un líder, siendo parte de cualquiera de nuestros grupos pequeños o sirviendo. Pero por lo pronto, prepárate para este mensaje del pastor Isaac Cortés. Amén. Amén. Y lo que quiero hacer con este mensaje, sinceramente, es despertar nuevamente tu pasión por Dios. Porque, híjole, durante tiempo hemos sido una iglesia que de repente nos animamos, bajamos, pero ¿qué crees? Tú y yo estamos de celebración porque tenemos a un Cristo que no se quedó en la tumba, tenemos a un Cristo que no se quedó solamente golpeado, mutilado. No, tenemos un Cristo que al tercer día se levantó. Y es por eso que el día de hoy tú y yo venimos animados ante su presencia, confiados a un Dios que está dispuesto a escucharnos. Así que el día de hoy quiero que nuevamente se despierte en ti la alabanza, se despierte en ti la pasión, se despierte en ti una emoción y una desesperación por su presencia. Eso es lo que busco el día de hoy, y por eso este mensaje lo he titulado Más allá que las reglas, porque hay veces que necesitamos romper algunas reglas para acercarnos ante su presencia. Y hoy quiero invitarte a eso, porque todos creo que hemos tenido o hemos crecido con modales dentro de nuestras casas, y inclusive esos modales de repente son aquellos que nos han dado una formación buena para crecer y tener un buen comportamiento donde vayamos. Pero ¿qué crees? El mundo constantemente también sigue queriendo darnos modales, forjar nuestra cultura. Como iglesia, ustedes pueden hacer ruido dentro de un edificio y estas cuatro paredes, pero por favor no traigas tu iglesia aquí donde estamos haciendo legislación de leyes. Por favor no traigas tu iglesia aquí a esta sala de operación. Por favor no traigas a tu iglesia aquí en este cuarto donde estamos enseñando una clase. ¿Y qué crees? Como iglesia de repente necesitamos tener esos tiempos donde nuestros modales los echamos a un lado y siempre levantamos el estandarte del evangelio. Como iglesia seguir adelante, como iglesia seguir empujando, porque lo que quiero crear el día de hoy es tener un tiempo donde creamos una atmósfera de milagros. No sé tú, pero aún en el 2024 yo sigo creyendo que nuestro Dios sigue haciendo milagros hoy. Y creo que el día de hoy Dios quiere hacer un milagro dentro de tu vida. Pero para crear una atmósfera de milagros, ¿sabes qué se necesita? Una expectativa de su pueblo y de su presencia. Nuevamente levantar el gozo y la alabanza. Pero se necesita que tú y yo dejemos a un lado muchas veces lo que este mundo nos dice. No, eso ofende. Y la iglesia de repente se queda con una voz perdida, una voz restringida, lejos de la intimidad de Dios. El mundo nos ha callado nuestras oraciones, minimizado nuestra alabanza, debilitado nuestra gratitud, cuando Dios quiere que nuevamente despertemos la adoración. Levantemos nuevamente nuestra pasión, que tengamos una hambre de su presencia. Y yo quiero ser de esos que el día de hoy tengamos esa hambre. Por eso quiero prepararte desde este momento. Vamos a cerrar este mensaje y vamos a tener un tiempo de ministración, porque no quiero que la manera que llegaste te vayas. No quiero que el día de hoy volvamos a ser una iglesia que solamente nos acomodamos a la cultura, porque es lo que la cultura nos dice: quédate estacionado, quédate callado. No. ¿Qué crees? El evangelio es un gozo que sobrepasa todo entendimiento y sigue siendo el poder para la salvación de este mundo. Así que tú y yo necesitamos levantar nuevamente una adoración y que vayamos más allá que las reglas. Es cierto, cuando lo vemos en la Biblia, vemos constantemente que como la gente que se acercó a Jesús, que interrumpieron a Jesús, fueron aquellos que, ¿qué crees?, alcanzaron su milagro. Lo hemos visto inclusive el día de hoy. Somos una generación que, híjole, para todo lo que se refiere a modales somos bien buenos. Todos escuchamos en algún momento: no comas con la boca abierta, no pongas los pies arriba del sillón o de la cama, no interrumpas. Ahorita estamos en un tiempo donde nuestro hijo pequeño constantemente levanta la voz. Pero ¿sabes qué pasa cada vez que levanta la voz? Su mamá y yo estamos hablando y estamos levantando la voz aún más por encima de él. Pero ¿sabes qué hace él? Levanta la voz aún más. ¿Por qué? Porque quiere nuestra atención. Y el día de hoy necesito nuevamente, iglesia, que levantemos nuestra voz.
porque creo que hay un Dios que quiere escuchar nuestra adoración. Hay un Jesús que constantemente decimos, no, pero es que Jesús está ocupado, es que Jesús tiene cosas grandes que hacer. Sí, mi hermano, Jesús tiene un objetivo, una meta que salvar este mundo, pero aquellos que dentro de su meta se encontraron con Él y no se quedaron a un lado diciendo, Jesús, por favor, no, pero se extendieron su brazo, interrumpieron a ese Jesús, ¿qué crees? Encontraron su milagro. Y hoy quiero ser una iglesia que el día de hoy dejemos los modales a un lado, comencemos a caminar junto con este Jesús. Y quiero llevarte al pasaje del día de hoy que vamos a estudiar. Es un pasaje donde lo que yo veo es que es una iglesia que Dios les está diciendo, háblame iglesia. Tú sabes este pasaje y creo que lo hemos escuchado tantas veces. Este es el pasaje clásico de Jeremías 29:11. Porque yo sé los planes que tengo para ustedes, declara el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, para darles a ustedes a un futuro y una esperanza. Nos encanta escuchar esto. Siempre que lo escuchamos decimos, sí, ese es el Señor. Pero checa lo que dice el versículo 12. Dice, ustedes me invocan y vendrán a rogarme. ¿Qué significa eso? Es una interrupción de nuestra parte. Es saber que nuestro Dios quiere escuchar tu voz una vez más. No solamente llegar y decir, Señor, yo sé que estás ocupado, pero si tienes chance, o sea, nada más. No. Creo que es el tiempo nuevamente para que la iglesia se pare enfrente de Él y decir, ¡hey! Quiero que me bendigas, quiero que estés una vez más conmigo, quiero que camines conmigo, quiero encontrar una vez más tu sanidad. Porque me encanta lo que dice el versículo 13, me buscarán y me encontrarán cuando me busquen. ¿Cuándo? De todo corazón, me dejaré hallar. De ustedes declarará el Señor y restauraré su bienestar y los reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde los expulsé, declara el Señor, y los traeré de nuevo al lugar donde los envié al destierro. ¿Qué quiere decir esto? Los traeré de vuelta a casa. Creo que todos queremos regresar un día a casa, y siempre de repente hay personas que me han dicho, sí, pastor, o sea, yo no me siento de repente que encajo en ningún lado. Mi hermano, nunca fuiste hecho para encajar a ningún lado. Somos peregrinos de esta nación, no hemos sido hechos para estar aquí. Nuestro hogar está allá afuera, en un lugar llamado el cielo, el cual nuestro Padre Celestial ya está preparando para ti. Por eso no te sientes que de repente se encajas, pero necesitamos levantar nuevamente nuestra voz. Checa lo que dice también Hebreos acerca de esto. Hebreos 4:16 dice, por lo tanto, acerquémonos con confianza. ¿Cuántos creyentes el día de hoy batallamos en acercarnos con confianza delante de Dios? ¿Qué significa esto? Acércate con valentía. Acércate una vez más con valentía al trono de la gracia para que recibas misericordia y hallaremos gracia para la ayuda oportuna. Creo que todos necesitamos esto. Por eso Jesús también lo decía de esta manera en Mateo 11:28. Vengan a mí todos los que están cansados y cargados, que yo les daré descanso. Cuando lo interrumpimos, encontramos dentro de nuestras vidas un verdadero descanso. Es tiempo de recobrar la valentía, iglesia. Es tiempo de regresar como la iglesia de Jesucristo. No sé lo que nos hizo la pandemia, si de repente fue eso que nos agotó, si de repente fue eso que nos hizo callar, pero es tiempo de despertar. Es tiempo de volver a ese tiempo en el cual interrumpíamos los tiempos de oración porque necesitábamos más tiempo en su presencia, ya no con temor, pero entrar confiadamente al trono de la gracia. ¿Desde cuándo fue que nos comenzamos a minimizar como pueblo de Cristo? ¿Desde cuándo fue que nos dejamos de llamar la armada de los ejércitos de nuestro Dios, un rey celestial, un creador de la creación? ¿Desde cuándo? Necesitamos nuevamente sentir esa pasión y esa sed de Cristo una vez más, porque cuando tú y yo lo interrumpimos, aunque vengamos cansados o agotados, en Él encontraremos descanso.
Descanso, y un descanso ejemplar. Y hoy quiero hablar contigo solamente de 3 historias, las cuales creo que muchos de nosotros las hemos escuchado, la cual cada una de ellas tuvieron un tiempo de interrupción, un tiempo en el cual se acercaron a Jesús cuando Jesús ya tenía una meta, cuando Jesús ya iba saliendo del lugar, cuando Jesús, en un tiempo como este estaba enseñando. Pero hubo una interrupción en medio de eso. Si algo que volteó a ver a Jesús adentro de su horario, sobre todo en la Biblia, nunca encontramos a un Jesús que está haciendo de una manera en la cual tiene un horario completamente establecido. Él no dice, en la mañana, oración en la sinagoga a las 8 de la mañana, a las 9 de la mañana tenemos junta con Lázaro, a las 10:30, ahora sí tenemos el tiempo de sanidad para el paralítico. No, mi hermano. Jesús es altamente interruptible. Es alguien que constantemente, cuando alguien se le acercaba, no le decía, perdóname mi hermano, pero tengo la cita, tengo el tiempo limitado. Al contrario, cada vez que había una interrupción, Jesús volteaba su espíritu, volteaba toda su atención a aquella persona que lo estaba interrumpiendo. Y muchas veces lo que batallamos sinceramente no es que no queramos interrumpir a Jesús. Lo que batallamos es que cuando interrumpimos a Jesús, Él sí se involucra. Y si Él se llega a involucrar, ¿qué sucede? Aquellos que el día de hoy, cuando Jesús se involucra, de repente nos dicen en nuestro matrimonio, trata bien a tu cónyuge. Aquellos donde Jesús se involucra, te dice de repente, perdona a tu hermano. Cuando Jesús se involucra, te dice, deja a un lado la ofensa. Y por eso es que batallamos de repente a pedirle a Jesús que entre junto con nosotros. Por eso es que batallamos el interrumpirle. Pero aquí está una historia de una mujer en Marcos 5:25, la cual esta mujer, ya había pasado por un proceso larguísimo en el cual había tenido una hemorragia que no paraba, un sangrado que seguía constantemente por 12 años. Gastó todo lo que tenían doctores para poder ser sana. Y tú conoces la historia. La mujer no sanaba. Inclusive si tú sabes un poco de la cultura, te darás cuenta que esta mujer ni siquiera podía entrar adentro de la ciudad por su estado de impureza, lo cual dentro de la cultura, aquellos que tenían una hemorragia, aquellos que tenían una enfermedad de la sangre, no podían ni siquiera tocar al que estaba a un lado. Cada vez que iban a entrar a un lugar tenían que gritar desde lejos, ¡impuro!, para que toda la gente se hiciera a un lado y esa persona pudiera pasar, porque el que lo tocaba nuevamente se hacía él mismo impuro y tenía que pasar por todo un proceso para poder nuevamente ser puro. Entonces aquí está esta mujer. Después de tanto tiempo, Jesús ya tenía una enmienda, ya había tenido un encuentro con alguien más, ya iba a la casa de alguien más. Y sin embargo, la Biblia dice que en un día como este, donde había mucha gente, la Biblia habla que había una multitud alrededor de él. Y esta mujer, en medio de la multitud, hace algo extraordinario. Marcos 5:24 dice que había una gran multitud que lo seguía y lo oprimía. Versículo 25 dice que había una mujer que padecía del flujo de sangre por 12 años. Versículo 27 dice que cuando ella oyó hablar de Jesús, se llegó a él por detrás de la multitud y la Biblia dice que tocó su manto. ¿Qué quiere decir esto? Que tuvo que hacer una interrupción. ¿Qué quiere decir esto? Que había una desesperación. Imagínate, algunos nos desesperamos cuando estamos en nuestro proceso por 6 meses. Imagínate esta mujer por 12 años. Pero en su desesperación ya no gritó impura, ya no estuvo diciéndole a todo el mundo, no, en medio de la multitud se decía ella misma, si tan solo tocara el borde de su manto. Y estiró su brazo para poder interrumpir a Jesús. Versículo 28 dice, porque ella decía, si tan solo toco su ropa sanaré. Versículo 29 dice, y al instante la fuente de su sangre se secó y se sintió en ese momento, sintió en su cuerpo que estaba curada de su aflicción. Esto me fascina porque si algo que vemos cuando estamos en este proceso, ¿sabes qué sucede?
batallamos en acercarnos a Jesús porque no queremos esa interrupción. Inclusive en nuestra propia cultura, cuando tú y yo vamos a interrumpir a alguien, ¿qué sucede? Pedimos disculpas antes de la interrupción. Disculpa. Déjame, siempre pedimos perdón antes de la interrupción porque es algo tan grosero. Sin embargo, necesito el día de hoy que dejemos a un lado las reglas. ¿Por qué? Porque siempre todos y cada uno de los que estamos aquí tenemos a alguien que rompe esas reglas. Yo puedo estar viajando en medio de cualquier circunstancia, pero ¿qué crees? Si me llama mi esposa, tengo que contestar. Y no lo hago como que, no, lo hago porque tenemos una relación. Mínimo, si no es una emergencia, puedo decirle, ¿pasa algo? ¿O te puedo llamar después? No, nada más. Ok, hablamos. Pero siempre tenemos ese momento que la regla se rompe. Lo mismo sucede con mis hijos. Cualquiera de mis hijos, donde yo me encuentre, si nos llaman, ¿qué crees? Ahí estamos. Podemos estar en medio de una junta muy importante, sentados, hablando, pero si veo el teléfono, el nombre de mis hijos, o están algunos de ellos queriendo hablar conmigo, siempre al menos tomo un segundo para decir, ¿qué pasó? Mi hijo menor es ese, que todo el tiempo es, papi, no, pero siempre, cualquier cosa, cualquier interrupción, ahí estamos. Es cuando la persona que tú tienes la relación, aquella relación íntima, es la única que rompe las reglas. ¿Por qué? Porque relación va más allá de las reglas. ¿Y qué pasa con este momento cuando esta mujer toca el manto de Jesús? ¿Qué es lo que sucede? ¿Cuál es la primer palabra que sale de la boca de Jesús? Marcos 5:34. La primera palabra que sale de su boca es hija. ¿Por qué? Porque la relación va más allá que las reglas. Hija, tu fe te ha sanado. Ve en paz y queda sana de tu aflicción. La relación va más allá que las reglas. ¿Por qué te digo esto? Porque necesitas entender que antes de ser contador, antes de ser arquitecto, antes de ser empresario, cualquier otra cosa que tú seas o te dediques el día de hoy, antes que nada, eres llamado su hijo. Y la relación va más allá que las reglas. ¿Qué quiere decir eso? Podemos interrumpir a nuestro Padre Celestial en cualquier momento y estirar nuestro brazo como esta mujer para decirle, te necesito. Necesitamos nuevamente una fe que interrumpa a Jesús, una fe que levanta nuevamente esa emoción y expectativa, una fe que quiera tocar su manto, una fe que quiera nuevamente restaurar nuestro matrimonio, renovar nuestro trabajo, llegar al siguiente nivel en nuestro negocio, una necesidad de nuestra sanidad, una restauración con nuestra familia, pero necesitamos esa fe para interrumpir a Jesús una vez más. Interrumpirlo. La segunda historia que quiero platicar contigo es de un hombre que se encuentra en Marcos 2. Este hombre, tenía una energía la cual quería nuevamente levantar su fe, pero lo que había pasado a través de los años es que, como muchos, la circunstancia, el dolor, la pesadez, los años desgastaron su fe. Y se sentía atorado en un solo lugar. Y lamentablemente no podía llegar a los pies de Jesús. Y como no podía llegar a los pies de Jesús, se sentía en un lugar deprimido. Había escuchado que Jesús estaba en la región, mas sin embargo no podía moverse. Este era un hombre paralítico. Estaba sentado en su manto. Pero la historia habla en Marcos 2 que este hombre tenía a 4 amigos, 4 personas que dijeron, Jesús está aquí, Jesús puede cambiar las circunstancias. Pero ojo, Jesús estaba enseñando enfrente de una multitud, era muy difícil acercarse a él. Él necesitaba una intervención de sus amigos para llevarlo enfrente de Jesús. Interrumpirlo en medio de ese lugar. No sé tú, yo tenía una amiga así cuando estábamos en la prepa, me caía bien gorda, por cierto,
Porque esa amiga era de esas que estábamos así en la prepa, estábamos viendo, no sé, la clase de matemáticas. Se llamaba Perlita, por cierto, así le pusimos a mi hija, pero mi hija sí me cae muy bien, por cierto. Pero me acuerdo muy bien que ella decía, maestra, interrumpía a la maestra en medio de la clase. Isaac no le entendió, porque estás escribiendo y ella estaba viendo mi papel y decía, como que no le agarró la onda y no le entendió. Maestra, no le entendió. Pero ¿qué crees? Cada vez que hacía eso, lógicamente la maestra tomaba una pausa, llegaba conmigo y me decía, ¿qué no entendiste? Y no, pues esto, ok, ya. Por mi dislexia muchas veces batallaba en mis números y siempre estaba, maestra. Lo peor es que llegaba a biología y maestra. Historia, maestra. Pero ¿qué crees? Gracias a su intervención, pasé ese semestre. Mi hermano, el día de hoy tú y yo necesitamos amigos que estén alrededor de nosotros y que tengan esa valentía de que cuando tú no te puedes levantar, ellos levantan tu manto esquina por esquina y te llevan enfrente de Jesús una vez más. Porque si tú conoces la historia, había una multitud enfrente de Jesús. Jesús estaba enseñando en la casa y estando ahí no había manera de acercarse. ¿Y qué crees? Siempre va a haber esos momentos donde el enemigo pone cualquier traba para que no te acerques a Jesús. Pero cuando tú tienes amigos creyentes, personas que se dicen, no importa lo que esté enfrente de nosotros, hasta un agujero en el techo vamos a hacer para que estés a los pies de Jesús. Y fue lo que sucede en esa historia. Estos 4 se levantaron, no les importó la interferencia que hicieron en medio de la enseñanza de Jesús. Y cuando estaban toda la multitud, lo vieron bajar por en medio del techo y enfrente de los pies de Jesús. Y checa lo que dice Jesús. Su primera palabra para con él le dijo, hijo, tus pecados son perdonados. Levántate, toma tu manto y anda. Hijo, ¿por qué? Porque la relación va más allá que las reglas. Necesitamos entender que tú y yo podemos interrumpir a este Jesús creador. Y si tú eres de esos que el día de hoy ya no tienes la fe para pasar aquí enfrente, ya no puedes dar ese siguiente paso, mi oración es que tengas a ese cónyuge, a ese amigo que diga, yo sé que tú no puedes el día de hoy, pero yo paso contigo. Y en su presencia vamos a creer por ti, por un milagro. Hoy el día te quiero decir, este Jesús es altamente interruptible. Marcos 10, más adelante, otra historia que me fascina. En Marcos 10:46 se encuentra un hombre que descubrió su voz. Un hombre que cuando sabía que Jesús estaba cerca, siguió insistiendo. Siguió levantando su voz, Jesús. Cállate, Jesús. Seguía interrumpiendo cuando Jesús iba pasando. ¿Por qué? Porque estaba desesperado. Quería ese milagro de parte de Jesús. ¿Y qué crees? Cuando tú sigues interrumpiendo, cuando tú sigues siendo persistente, eventualmente, ¿qué pasa? Sí pones atención. Esta semana nos pasó, inclusive, a lo mejor el hermano me está viendo, hubo un hermano que nos quería vender la grava para el estacionamiento. Ese hermano, te voy a ser sincero, me llamó 10 veces ese día. Yo, ¿quién es este brother? O sea, todo el... ¿Pero qué crees? Por fin le contesté. Hermano, perdóname, es que yo soy el de la grava. Sí, o sea, pero si no, como es un número que no reconocía, pues no sabía quién era. ¿Pero qué crees? Su persistencia. Estar llame y llame. ¿Qué crees? Llegó el punto donde dije, ¿qué pasó? Y hay muchos de nosotros que te has cansado porque crees que Jesús no te está escuchando. Pero mi hermano, es tiempo de levantar la voz. Es tiempo de levantar esa oración, esa pasión y decirle, aquí estoy, Jesús, escúchame una vez más, estoy desesperado donde estoy, escúchame, Padre. ¿Y qué crees? Nuestro Jesús es aquel, como la Biblia lo dice, que nuestro Padre Celestial no está ausente de nuestras oraciones, es aquel que inclina su oído para escuchar la voz de sus hijos.
Así que el día de hoy te pido que seas persistente, insistente y seguir adelante. Este hombre era un mendigo, era un ciego llamado Bartimeo, el cual levantaba la voz y suplicaba a Jesús. Y Jesús lo escuchó. Mientras que Jesús, ¿qué crees? Ya iba de salida de ese lugar. O sea, Jesús ya había acabado su ministerio. O sea, ya muchos dirían, no, pues ya, o sea, ya se fue, o sea, ya va a la distancia. No. Pero este hombre seguía gritando, Jesús, Jesús. Marcos 10, 47 al 52, la palabra dice que cuando oyó que era Jesús el Nazareno, comenzó a gritar, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos lo reprendían, porque ¿qué crees? Cuando aquellos que te conocen empiezas a levantar la voz y no quieren que tú avances, te empiezan a decir, no, quédate callado. Pero hoy necesito que dejes a un lado tus modales. Hoy necesito que te acerques una vez más confiado al trono de la gracia, sabiendo que Jesús está pasando por este lugar y necesitas levantar tu voz. Necesitas levantar tu expectativa. Dice que él gritaba mucho más, aunque lo querían callar. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús se detuvo y le dijo, hey, llámenlo. Y lo llamaron al ciego y ahora sí todos, anímate, Jesús te está llamando, anímate, ahora sí, anímate, levántate, te llama. Arrojando su manto se levantó de un salto y fue. Pero checa lo que pasa, algo que hace Jesús específico en el versículo 51. Y dirigiéndose a él, Jesús le preguntó, ¿qué deseas que haga por ti? Era obvio lo que él deseaba. Jesús ya lo sabía, todos alrededor sabían la necesidad de este hombre, no podía ver. Sin embargo, Jesús le dice, ¿qué quieres que haga por ti? Y Jesús hace lo mismo el día de hoy contigo. Esta es la pregunta para ti, ¿qué quieres que yo haga por ti hoy? ¿Qué deseas que el día de hoy empiece a involucrarme, a interrumpir, a ser parte? Y el ciego respondió, Raboni, que por favor recobre la vista. Y en ese momento, versículo 52 dice, ve, tu fe te ha sanado, le dijo Jesús. Y al instante el ciego recobró la vista y lo seguía por el camino. ¿Por qué te cuento esto? Porque creo que hemos olvidado levantar nuestra voz. Nos hemos quedado callados por tanto tiempo. ¿Por qué? Porque no queremos incomodar a la gente a nuestro alrededor. Inclusive tal vez tú no quieras incomodar al que está sentado al lado tuyo para que no se sienta mal. Pero mi hermano, yo quiero invitarte el día de hoy a dejar a un lado sus modales, a levantar nuevamente tu voz, porque si algo que quiero decirte es que Jesús está en la habitación y quiere transformar tu vida hoy. Quiere involucrarse en ese proceso hoy. Y si somos sinceros, la realidad de esto es que como ha pasado mucho tiempo, para algunos has perdido la hambre de su presencia. Has perdido ese sentir. Has perdido el poder pasar tiempo en intimidad junto con Él. Y Dios te está llamando de vuelta. Dime, ¿quién eres tú el día de hoy? Eres aquel que el día de hoy estás literalmente a la vuelta de la esquina de tu milagro y lo único que necesitas es una interrupción. Lo único que necesitas el día de hoy es no quedarte con las manos abajo, pero estirarlas como esa mujer para tocar su manto. Tal vez el día de hoy tú eres de aquellos que no tienes la fuerza como este hombre paralítico para levantarse de su manto y necesitas que el día de hoy alguien te invite a traerte ante su presencia. Tal vez tú estás sentado con él y conoces su situación y sabes que lo único que puede cambiar su circunstancia es el poder transformador de la cruz. O tal vez el día de hoy eres aquellos que tu voz ha sido apagada por tanto tiempo y el día de hoy Dios te está invitando a decir: levántate una vez más, grita aún más alto, que tu adoración se vuelva más alto, que tu pasión se vuelva más alto, que tu sed por Dios se vuelva más alto, que tu hambre de su presencia se vuelva más alto. Yo no sé para quién es este mensaje.
Yo no sé quién es aquel que el día de hoy necesitas un momento como este, pero quiero decirte, Jesús está en la habitación. Jeremías 29:12 dice que aquellos que me invocaren y vengan a rogarme, yo los escucharé. Aquellos que me buscan me encontrarán, y cuando lo hagan de todo corazón. Este es el momento que esperábamos para muchos. Este es el momento en el cual dejamos a un lado el sentimiento de tal vez de flojera, el sentimiento de qué sigue ahorita después de la iglesia. Quiero que te metas en este instante, porque Dios quiere hacer algo en la habitación. Dios quiere transformar tu historia en este momento. No creo que este equipo vino desde los Estados Unidos para solamente arreglarnos el estacionamiento. Creo que vino aquí por un punto específico. Vamos a tener este tiempo de ministración. Voy a pedir ahorita al equipo que me ayude en el tiempo de oración, y Dios va a transformar el día de hoy tu historia. No sé tú, pero tú eres de aquellos que tal vez el día de hoy sinceramente necesitas un milagro. Y Dios está empezando a crear una atmósfera de milagros en este momento. Espíritu Santo, muévete en la habitación. Muévete en la habitación. Muévete en la habitación, Espíritu Santo. Hola, ¿cómo estás? Soy el pastor Isaac Cortés. Espero que hayas disfrutado de este video. Si te gustó, por favor comenta, dale un like o compártelo con alguien. Y si quieres ver más contenido como este, pues suscríbete a nuestro canal de YouTube en Substance MTY. Que Dios te bendiga. Nos vemos muy pronto.